Qué gusto, como siempre, saludar en este espacio a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás hoy? El gusto de saludarte, mi querida Magda, y listos para comentar aquí en Mega Noticias. Oye, lo primero, sin duda, que hay que comentar es esta reunión entre empresarios de Estados Unidos, en donde todo parece indicar que sí se externaron esas suspicacias, esas dudas que hay en torno a la política energética del presidente López Obrador. Leía hace un momento en El Financiero, pues este reconocimiento que hace Romero Oropeza respecto al tema, ¿no? Dice, bueno, sí hay dudas y estamos trabajando en poderlas solucionar, en poderles dar una respuesta a todos estos cuestionamientos que tienen. Sí, y mira que no se caracteriza el director de Pemex por dar declaraciones muy contundentes. Habrá que considerar que esta reunión, Magda, fue una triste reunión. ¿Te acuerdas la que hubo en la cena con Donald Trump, en la cual estuvieron altos ejecutivos de las empresas de Estados Unidos, altos ejecutivos de las empresas de México, y pues hoy fue totalmente desangelada, una reunión que pudo realizarse hoy, mañana, dentro de una semana, en México, en Estados Unidos, en cualquier lado, porque no estuvo el presidente Joe Biden, quien ya estaba en Jerusalén para esta gira para Medio Oriente. La verdad, mi querida Magdi, de hecho, entrándole en materia, qué triste que se nos está yendo una oportunidad como la que se está presentando en el mundo en este momento para impulsar la economía mexicana. Realmente todo mundo te dice, es el momento de México, es el momento de hacer estrategias para atraer inversiones, es el momento para atraer empleos. Mi querida Magda, hay una cifra que Pedro Tello la ha difundido y por eso le doy su crédito. Él explica que ya regresamos al nivel de empleo que teníamos en 2018, previo a la pandemia, pero allí viene el problema, no se crearon cerca de 2 millones de empleos que se debieron crear entre el 18 y el 22. ¿No te parece, mi querida Magda, que con lo que está pasando en China, que son varios países, entre ellos nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, que quieren ya retirar sus plantas de China, que quieren crear empleos en este lado del continente y que se nos está yendo esa ocasión, esa oportunidad de atraerlos, de crear más empleos en México, más en la frontera norte, más a lo largo del país? Porque lo triste de todo esto, mi querida Magda, y siguiendo con los datos de Pedro, solo 7 estados del país han conservado las cifras de empleo más o menos, digamos, para enfrentar la situación crítica que se esté presentando en el país. Y ahí te dejaría un tema que tú tratas mucho, qué calidad de empleos hemos Así es, son los que se construido están en creando. México. Efectivamente, mi querida Magda. Déjame regresarme un poco, no te quise interrumpir, mi querido Juan María. Cuando hablabas de estas reuniones que se tuvieron con los empresarios, citabas aquella reunión que hubo también con Donald Trump. Si partimos desde ese punto hasta ahora, ¿qué es lo que ha cambiado, Juan María? Ha cambiado una distancia, un distanciamiento entre los dos gobiernos. Te vas a acordar, me estaba riendo ahorita porque me acordé de la frase de Donald Trump esa noche en esa cena cuando dijo, me porté bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas que había mucho temor Claro. de que Donald Trump hiciera de las suyas? Y no, pues respondió, me porté bien. Pues ese comportamiento de Donald Trump hacia Andrés Manuel López Obrador, a quien califica como mi amigo socialista. En Estados Unidos el concepto de socialismo es muy diferente al que tenemos en México y que se tiene en el mundo, porque en Estados Unidos creen que Bernie Sanders es socialista y pues no, está muy lejos de estar en esa tesitura. Entonces, ¿qué ha pasado, mi querida Magda? Un distanciamiento entre los dos mandatarios. Ayer fue una prueba, un frío encuentro entre Joe Biden Totalmente. y el presidente de México. La Con frialdad un la largo puedes discurso. observar, larguísimo, inadecuado, inapropiado por el sitio en que se encontraban. El Salón Oval, lo decíamos ayer, regularmente es el escenario de las fotos. Si es el escenario en el cual se cruzan 2, 3 bromas, algún comentario, no pasa de 3, 4 minutos y vámonos a las reuniones en las cuales se trabaja en la sala de gabinete con las dos delegaciones, o bien si hay un acto protocolario, ocurre como cuando estuvo López Obrador con Trump
en el Jardín de las Rosas, es decir, en otro escenario, cuando se habla de una visita de trabajo como era esta. En este caso era una visita en la cual se iban a analizar diferentes temas. No era una visita de Estado, no tenía esas características y sí fue un encuentro sumamente frío. Es más, ni siquiera le llevó una chamarra de los Diablos Rojos del México, una cachucha del Tabasco, no sé qué equipo tengan en la Liga Mexicana del Béisbol. No supimos de regalos. El único regalo fue lo de las 5 iniciativas, mi querida Magda, incluyendo la gasolina barata, Y a ver, subsidiada por los mexicanos. qué bueno que tocas este último punto. ¿Qué resultados va a haber, no? ¿O qué tan viable es? Ayer ya nos adelantabas una visión general, se decían algunos puntos muy a grosso modo, ahora conocemos un poquito más acerca de estas propuestas que fueron presentadas, aunque si bien es cierto, aún no hay detalles sobre el asunto, ¿no? No hay detalles sobre cada uno de estos 5 puntos. Y no puedes tener mucho de qué hablar frente a todo esto por los tiempos, mi querida Magda. ¿Cuánto tiempo efectivo y rendidor tuvo el presidente de México en esta gira? El desayuno con Kamala Harris, en donde seguramente se abordaron los mismos temas con respecto a la situación al Triángulo Norte, a Centroamérica en general, el ingreso de los migrantes por la frontera sur de México, seguramente por allí fue, que fue también un desayuno carrereado para la comitiva. Luego, ¿qué te parece? 40 minutos con el presidente Biden y vámonos, no hubo más. Y dentro de los comunicados que tenemos hasta ahorita, podríamos decir que concreto fue la compra de leche en polvo. Podríamos hablar también de algo que sí es importante, lo ha demeritado mucha gente, pero la adquisición de fertilizantes es importante, Magda, porque nos está faltando fertilizante en México para poder sembrar suficiente en el país. Con la crisis del ataque de Rusia a Ucrania, ha escaseado la llegada de fertilizante del exterior. Pero fuera de eso, no hay más de qué hablar, no se avanzó nada. Fíjate, un tema que está ausente de todo esto, las armas, mi querida Magda. Hay hasta una demanda de México contra las principales productoras de Estados Unidos de armas y no se abordó este tema. O sea, no fue una reunión ejecutiva y pues allí el problema principal es que no hubo planeación, no hubo una observación previa de cuál era el estado de ánimo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. En muchos sentidos se hizo pagar el desaire de la Cumbre de las Américas, mi querida Magda. A ver, es que no se abordó o no se dijo que se abordó, porque vamos al mismo punto, ¿no? Terminamos conociendo una parte solamente de los acuerdos o bien de la conversación que se llegó a sostener, pero no conocemos a detalle realmente qué fue lo que ocurrió, ¿no? Armas, crimen organizado, que sin duda es otro de los aspectos fundamentales. Así es, fentanilo, todos estos temas que le interesan mucho al gobierno de Estados Unidos, seguramente lo vamos a ir sabiendo conforme pase el tiempo, pero no dan los momentos, porque recuerda, mi querida Magda, que cuando terminó el encuentro en el Salón Oval, pues prácticamente el presidente se fue al picnic que tenía con personal de la Casa Blanca y del Congreso de los Estados Unidos y luego se fue para tomar el avión rumbo a Medio Oriente. O sea, no hubo tiempo de que entre los dos mandatarios se tratasen estos temas. No sé si las delegaciones abordaron este tipo de temas. No hay información a este respecto. Y bueno, a ver, mi querida Magda, ¿desde cuándo se sabía que iba a darse este encuentro? ¿Te parece? El 10 de junio, que fue cuando terminó la Cumbre de América, es decir, hace un mes. Hace un mes se sabía que venía este viaje del presidente Biden. Se sabía de la reunión de ministros en Indonesia del grupo G20, en la cual estaría el canciller mexicano. Y tenemos a un embajador que tiene un mes contagiado con el COVID. ¿Quién rayos organizó esta gira si no estaban los principales responsables de detallar, de trabajar en serio? ¿Cuál era el ánimo en primer lugar de los estadounidenses y en segundo lugar los temas que sí se podían abordar? Todo esto está llegando a la conclusión de que fue una oportunidad perdida, mi querida Magda.
Una oportunidad perdida. Y ahora también hay que hablar de esta parte de carácter económico. Hace un momento le comentábamos al auditorio, Juan María, que de nueva cuenta la inflación en Estados Unidos se volvió a disparar. Llegó al 9.1% y se trata de la mayor, del mayor incremento que se ha tenido desde 1981. Cada que se anuncia un incremento inflacionario en Estados Unidos, después viene también el incremento a la tasa de interés y por lo tanto ahí va México detrás. Hay que entenderlo así, las economías están estrechamente ligadas y de nueva cuenta esto puede generar una afectación importante para nuestro país. Desgraciadamente, los especialistas te dicen que la única receta o la receta que se conoce para combatir la inflación es el alza en las tasas de interés. Y te diría que hoy el Banco de Canadá está anunciando una alza de 1%. Se esperaba de 0.75 puntos base y es de 1%. No dudes que la Reserva Federal de Estados Unidos suba también en 1 punto las tasas de interés, con lo cual el Banco de México se va a tener que ver obligado a una alza de esta naturaleza con las implicaciones. O sea, mucha gente podrá decir, bueno, yo no debo nada. No, sí debes, porque el país tiene una deuda externa y esta deuda crece en la medida en que aumentan las tasas de interés. Pero lamentablemente el problema inflacionario en el mundo está teniendo una variedad de impactos. Vete a las monedas. Hoy estamos hablando de un euro que está a 1 por 1 con el dólar. Y recordarás, mi querida Magda, cuando ibas a Europa, pues eran $2 por euro, por ejemplo, ¿verdad? Y ahorita el peso mexicano, que había tenido un buen desempeño, está rayando los 21 pesos por dólar. Es decir, todo esto va en cadena, todo esto va propiciando una serie de impactos que nos tienen en el mundo con esta situación que se está presentando. Así que, mi querida Magda, si no tienes otro asunto económico, yo sí te tengo otro temita que es muy impactante. A ver. Mira, lo que ocurrió ayer en San Miguel de Topilejo, en la Ciudad de México. Sabía que ibas por ahí. Mi querida Magda, qué bueno, porque entonces ya también lo asimilaste tú. Quiere decir que cuando se hace bien un operativo, esto reflejan resultados positivos. ¿Tú te imaginas si el culiacanazo se hubiera desarrollado tal como lo hizo ayer la policía encabezada por Omar García Harfuch de la Ciudad de México, que hicieron el movimiento adecuado? Primero, con sus elementos cercaron el lugar en donde se encontraban unos secuestrados. Magda, tenían una Barrett 50, entre otras armas que tenían estos elementos que todo parece indicar que pertenecen al cártel de Sinaloa, al cártel del Pacífico, y que tenían secuestrados. Hasta ahorita la información que se tiene no se sabe si era por cuestiones económicas o por cuestiones de los mismos cárteles. Pero al final de cuentas, lo que estamos viendo es que cada quien a lo suyo, Magda. Los policías están hechos para este tipo de operativos, las Fuerzas Armadas para la soberanía nacional. La Guardia Nacional está siendo un fracaso. Al frente de la Secretaría de Seguridad podrán ponerle los cuestionamientos que quieran, pero está un policía formado para policía, como Omar García Harfuch, que me da mucho gusto que se esté quitando telarañas de la cabeza y que no acepte ser aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se dedique a lo que él sabe. Así es. Los asuntos es, políticos. parece... Ayer dieron una muestra de que se puede hacer bien el trabajo, mi querido Juan María, en eso tienes toda la razón. Y además el dejar de tapar el sol con un dedo y el dejar de negar la existencia de los cárteles en la Ciudad de México, ¿no? Ese es un punto muy valioso, que el propio responsable de la Secretaría de Seguridad diga, eran cárteles de Sinaloa, del Pacífico, que estaban aquí en la Ciudad de México, porque, pues como tú dices, desde con Miguel Ángel Mancera se quería decir que no había presencia de los cárteles en la capital de la República. Pues sí, sí había, pero también hay con qué enfrentarlos. Y eso me parece que, como dicen en el fútbol, sí se puede, mi querida Magda. Claro, y ahí está la muestra. Mi querido Juan María, como siempre ha sido un gusto, te mando un abrazo enorme. Va de regreso, abrazo mi querida Magda y un saludo para toda la audiencia.